pensamientos. Deshazte de toda esa herencia religiosa, toda esa herencia que hemos concebido del mundo exterior. Deshazte de todo lo que has aprendido allá afuera y deja que Él te traiga un nuevo camino, una nueva pasión, un futuro nuevo. ¿Por qué tienes miedo de dejarlo atrás? ¿Por qué tienes miedo de dejar lo que has aprendido allá afuera? Si tú sabes que las cosas en Dios son mucho mejores, ¿por qué no puedes creer que Dios te va a dar algo especial? A ti te está diciendo el Señor. ¿Por qué no crees que lo que está escrito es verdad? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo entenderlo? ¿Por qué no quieres soltar lo que Dios te ha pedido que sueltes? Porque eso te está estancando a ti y no te deja avanzar. Cuando Él quiere que tú sigas adelante, que no mires atrás. ¿Por qué añoras? ¿Por qué buscas? Deja todo atrás. Que el futuro con el Señor es mejor de lo que tú piensas. Y en el momento en que lo sueltes, Dios te va a mostrar cosas grandes. Y entonces vas a tener claro cuál es tu ministerio. Lo que tanto le has pedido al Señor. ¿Para qué me llamaste? ¿Sí seré yo? ¿No te habrás equivocado? Y el Señor te dice no. Sí te llamé a ti. Tú no eres menos que ninguno de tus hermanos. Aunque a veces te traten de hacer menos. Aunque a veces digan que tú no hiciste lo que hicieron los demás. Dios te llamó y a ti te va a levantar de una manera especial. Solo te falta creer que Él te está llamando. Y a través de ti Dios va a mostrar muchas cosas. Porque Dios ha determinado que tu ministerio va a ser. Nosotros tenemos que Dios nos llama. Algo es su obra. Debemos quemar, deshacernos de todo lo que nos está estorbando. Pero no es fácil. No esperes estar preparado para servir a Dios. Dios te va a preparar en el camino. ¿Tú sabes cuánto tiempo sirvió Eliseo a Elías? La Biblia dice que de 6 a 10 años estuvo tras de él. No recibía un salario, dependía de él. Pero dice que los profetas en aquel entonces no estaban en un lugar fijo, ellos caminaban a donde Dios los enviaba. ¿Y para qué era el manto? El manto era porque a veces caminaban tanto para llevar la palabra, que si los agarraba la noche en algún camino, en algún llano, con la capa se tapaban, con el manto era con lo que se cubría. La vida de un profeta no era fácil, pero la vida tuya y la mía en el camino de Dios tampoco es fácil. ¿Algunos saben qué pidió Eliseo cuando Elías le dijo que ya se iba? Una doble porción. El manto y una doble porción del Espíritu. Por su obediencia, por su fe, por su constancia, Dios se lo cumplió. Y a lo mejor tú y yo decimos ahorita, híjole, es que no tengo trabajo, no tengo cómo sustentar a mis hijos, no tengo cómo hacerle. Ya mejor voy a dejar todo y me voy a ir a trabajar. Ya mejor voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a salir a buscar lo que no he recibido hasta ahora. Pero Dios nos está preparando para cosas grandes. Y Él te pregunto a ti y a cada uno de nosotros, porque ya estaba llamado por el Señor.
Dejó su trabajo. Dejó el trabajo ahí, dejó las yuntas, la soltó simplemente, volteó, la soltó primeramente, volteó y le dijo a Elías: déjame ir a besar a mis padres. No era un simple beso, no era un simple, ay mami, ya me voy, te ven, ahí nos vemos. En ese entonces, el besar a los padres significaba honrar a los padres. Y después dijo, por eso precisamente Elías le dijo: te he hecho yo algo para que no honres a tus padres, pues ve, hazlo, honra a tus padres. Es decir, haz el bien, sigue los mandamientos de Dios, cumple con las normas que Dios ha puesto, y entonces sígueme. Cuando fue, besó a sus padres, y entonces tomó a los bueyes, ¿y qué les hizo? Los mató. ¿Y con la yunta qué hizo? Los coció. Los coció. Quiere decir que en ese momento él determinó, hizo una ofrenda a Dios, determinando: no vuelvo atrás, no vuelvo a tomar mi yunta, no vuelvo. Y a veces nosotros allá afuera vemos la maldad que está igual. Ya dice el Señor que en los últimos tiempos iba a ser como Sodoma y Gomorra. Y vemos la maldad y escuchamos los gritos de desesperación de las personas. Cuando secuestran a las muchachas, ya hay miedo de salir a las calles. Ya cualquiera está armado. La sexualidad en las calles hoy en día es tremenda. Las leyes han legalizado absolutamente todo. Ya se pueden casar con animales, ya se pueden casar con sus propios hijos. En lugares, en algunos países, está totalmente permitido tener sexo en la vía pública. ¿En qué mundo estamos viviendo? Y nosotros escuchamos todos esos gritos, escuchamos todo lo que está pasando allá afuera, pero el Señor nos está diciendo hoy: no mires atrás, no voltees. Esta mujer hizo caso omiso a lo que el Señor les había dicho que no hicieran. No mires atrás. Y ella volteó. ¿Por qué? Tal vez por curiosidad, tal vez por anhelos, tal vez porque estaba dejando atrás toda una vida. Había construido algo en ese lugar. Sus hijas habían crecido ahí. Y de que de un día a otro Dios te diga: deja todo y sigue caminando adelante, porque lo que viene es mejor, porque es necesario. ¿Lot era bueno? No. Si vemos antes, cuando el Señor visita a Abraham, le dijo: voy a destruir ese lugar, pero si encuentro un justo, si encuentro 10 justos, y empezó a negociar con él. Y no salió Lot de ahí porque era muy buena onda o porque era bueno. Salió de ahí por amor a Abraham, de aquel que le creyó. Y así va a salir cada uno de nuestros familiares, amigos, conocidos, por amor a nosotros, aquellos que hemos creído en su palabra. Pero también así nosotros salimos de ahí por amor a otros, por amor de aquellos que doblaban rodillas y han pedido por la humanidad para que no se pierda. Amén. 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 Pero no todo es malo, o no todo es de esa manera. Ahora quiero que vayamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 19 también. La mujer de Lot decidió volver atrás y se estancó y se quedó ahí, y dijo que... ¿Capítulo qué? 19. Y se quedó ahí. La palabra dice que todavía sigue ahí. Se quedó estancada, se quedó parada y no hubo un futuro para ella. Vamos a leer el versículo 16. ¿Se acuerdan que en la predicación pasada hablamos sobre Elías? ¿Recuerdan?
Bueno, pues esta es parte de lo que leímos en aquel día. En el versículo 16, el Señor le estaba dando instrucciones a Elías y le dijo: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Y entonces continuamos en el 19 y arribita dice: llamamiento de Eliseo. 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ven, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué más? Le servía. ¿Y qué? Le servía. Y le servía. Ah, qué diferente, ¿verdad? Primeramente Dios le mostró a Elías quién sería su sucesor. En el camino de Dios, los ministerios no se heredan. No puedo decir: yo soy pastor y cuando me muera mi hijo va a quedar como pastor, porque sea mi herencia para él. No. Así no funciona en el camino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio ya predeterminado de Dios para cada uno de nosotros. Dios no busca herederos, Dios busca sucesores. Y un sucesor es aquel que está a los pies de aquel a que va a suceder, aquel que se deja instruir, que se deja enseñar por un mentor. Y eso era Eliseo con Elías. Él era el sucesor de él cuando él faltara. Probablemente Elías conocía a Eliseo porque dice que lo fue a buscar. Y dice que había más trabajadores ahí, pero él estaba trabajando con la última de las yuntas. Él sabía con quién se tenía que dirigir. Eliseo no era pobre, puesto que tenían varias tierras y varias pares de yuntas. Él iba en la última, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Sí. Pero también Eliseo conocía la palabra de Dios, conocía la ley. Y algunos teólogos dicen que probablemente él ya asistía a una escuela profética. Pero él estaba ahí, esperando el llamado de Dios. Ya Dios ya lo había llamado, como aquella mujer. Y él estaba esperando el momento en el que Dios le dijera: este es tu trabajo, esto es a lo que yo te he llamado a hacer. Dice que en ese momento pasó Elías y no le dijo: ay, oye, tú eres Eliseo, necesito hablar contigo, mira, ven, es que yo tuve una visión, Dios me habló y me dijo que tú me tienes que seguir. No fue así. Elías pasó sobre él, junto de él, y solamente echó su manto sobre Eliseo. Y esa era una señal bien importante. ¿Qué significaba en aquel tiempo echar sobre alguien el manto? Simbolizaba la cobertura, simbolizaba posesión, simbolizaba responsabilidad, pero también simbolizaba protección. En ese momento, que eso se acostumbraba mucho,
Cuando una mujer iba a ser desposada, el hijo tomaba el manto del padre y lo echaba sobre la damisela. Significaba que ya estaba pedida y dada, apartada. Como los niños cuando chupan una paleta. Es mía. Así era en aquel entonces. Echaban sobre ella el manto. Y es que esa chica ya estaba apartada para ese muchacho. Ya estaba bajo su protección, bajo su cobertura. Ya era posesión suya. Ya nada más era de que se casaran, hicieran lo propio. Y en ese momento él entendió lo que Elías le quería decir con el manto. Ahora les pregunto a uno de ustedes: ¿alguno de ustedes está fuera de la cobertura de Dios? No. ¿Alguno de ustedes no le pertenece a Dios? No. Dios ya echó sobre nosotros ese manto que nos hace su responsabilidad. Él es nuestro protector. Somos posesión suya y tenemos su cobertura. Ya está el llamamiento. Ya te apartamos. Ya te lo miedo. Ya eres de él. Y entonces Eliseo entendió y dijo: wow, mi tiempo llegó. Ahora es cuando voy a empezar a trabajar y a servir a Dios. Pero ¿qué pasó? En ese trayecto Dios nunca te aseguró que iba a ser fácil. Te aseguró que no te va a dejar. Te aseguró que va a estar contigo. Y te ha asegurado que no te va a faltar nada. Pero no te asegura que va a ser fácil, porque no lo va a hacer. Porque tiene que sacar lo peor de ti, de tu vida, para convertirlo en virtudes. Va a quitar todo lo que te estorba y duele mucho. Y tú vas a escuchar que allá atrás va a caer fuego. Vas a escuchar gritos al trabajo que Él nos ha dado para su obra. A veces no sabemos cuál es. A veces no sabemos qué es a lo que Dios nos llamó. Y eso a veces pone en duda el primero. Porque a veces decimos: es que yo no sé hacer nada. Es que yo no nací con talento. Yo no tengo dones. Yo no tengo esto y lo otro. Cuando sí lo tenemos. Pero quiero leer una historia antes de continuar con el llamamiento. Quiero que vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 19. Capítulo 19, versículo 17. Cuando lo tengan, por favor, pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice así: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y vamos a ver ahora el 26, el versículo 26. Y dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió Estatua de sal. ¿Y se volvió qué? Estatua de sal. Todos conocemos la historia de Lot, ¿verdad? Todos conocemos lo que pasó en aquel entonces. Ellos se fueron hacia un lado, Lot se fue hacia un lado con su familia y Abraham se fue hacia otro lado. Él pensaba que lo que estaba reverdecido, lo que estaba creciendo, tomó ese camino porque se veían mejores las tierras. Sin embargo, ¿a qué lugar llegó? A Sodoma y Gomorra. Las tierras parecían ser muy buenas, pero realmente, ¿qué había ahí? ¿Qué existía ahí?
mucha maldad, pecado. Era gente que no tenía temor de Dios alguno, para nada. Él conocía de Dios, conocía y había escuchado hablar a Abraham de Dios, puesto que lo siguió cuando le dijo: vámonos, porque el Señor me ha dicho que nos vayamos, que me vaya de este lugar. Y se lo llevó a él. Entonces podemos pensar que le creía y sabía que Dios lo había sacado junto con él. Él había escuchado de Dios, pero no conocía a Dios del todo, ni le obedecía. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, sus hijas estaban comprometidas con hombres de ese lugar. Cuando Lot les dijo a sus yernos: vámonos, porque Dios va a destruir esta tierra, ¿qué dijeron esas personas? No le creyeron y se rieron de él. Entonces, ¿con qué tipo de personas estaban comprometidas sus hijas? ¿Qué educación tenían sus hijas? Al grado de tener que emborrachar a su padre y meterse con su padre. ¿Qué conocimiento de Dios tenían? Solo sabían que Dios existía. ¿Cuántos de nosotros en nuestro pasado sabíamos que Dios existía, pero no lo conocíamos? No sabíamos quién realmente es, ni teníamos fe. Aún Dios le dijo a Lot: ve y ve a cierto lugar, no te detengas. ¿Y qué le dijo a Lot? No, mejor me voy a este pueblito que está más cerquita y ahí me voy a establecer. Porque si me voy a la llanura, allá donde tú me estás diciendo, probablemente no voy a tener comida, las cosas van a ser difíciles, no va a haber gente alrededor mío, ¿con quién voy a convivir? ¿Con quién voy a hablar? Y aún en ese momento, Lot fue desobediente a lo que Dios estaba hablando. Y se fue e hizo lo que quiso. Podemos ver el trayecto de lo que había pasado en la vida de Lot. Rápidamente podemos verlo con eso. Era una persona que sabía que existía Dios, pero no le creía a Dios. Cuando vio que los ángeles llegaron, dijo: wow, o sea, Dios sí existe. Y les ofreció a sus hijas a los hombres malos para que no hicieran nada a los ángeles. A veces queremos ayudar a Dios y queremos hacerle favores a Dios. ¿Y qué hicieron los ángeles? Tranquilo, no pasa nada. Cegaron a todos los hombres que estaban de fuera intentando entrar. Milagrosamente hicieron cosas extraordinarias en ese lugar. Y aún así Lot dudaba, y su familia dudaba de Dios. Nosotros en nuestra vida hemos visto milagros de Dios, hemos visto lo que Dios ha hecho, pero a veces no lo conocemos o no lo conocíamos antes de llegar a sus pies y de tener ese encuentro con Él, antes de que nos llamara. Y había una indicación bien importante. Solamente les dio una indicación. Todavía le pasó el que le dijera: me voy a ir para acá y no me voy a ir a donde tú me mandes. Todavía eso se lo pasaron. Pero había una indicación muy importante para ellos. ¿Y esta era? ¿Cuál era? Que no volteaba para atrás. No mires tras ti, no sea que perezcas. No veas atrás. Sigue el camino, sigue adelante, escuches lo que escuches, veas lo que veas, pase lo que pase, no mires atrás y sigue adelante. Lot y sus hijas así lo hicieron. Pero hubo una persona que no lo hizo. ¿Y qué pasó con ella? ¿A cuántos de nosotros, honestamente, Dios nos ha hablado a través de su palabra, o a través de la profecía, o a través de la palabra de Dios, cuando ya nos llamó y nos dice: ya no mires atrás, deja tu pasado atrás,
Eso ya fue. ¿Alguna vez alguno de ustedes les ha hablado al Señor así? ¿A nadie? ¿En un sueño? ¿En una revelación? ¿A través de una prédica? Sí, yo creo que a todos, ¿no? Una prédica nos habla. Yo creo que a todos Dios nos ha dicho: no vuelvas atrás, no mires atrás, las cosas viejas pasaron. Porque si nos perdonó, pues yo creo que ya de aquí empezamos. Las cosas son hechas nuevas. Pero a veces el anhelo de lo que dejamos atrás es más fuerte que el amor que sentimos por Dios. La incertidumbre de a dónde voy, qué va a pasar conmigo. El Señor en un momento, cuando me sacó del trabajo, el Señor ya me había llamado antes. Yo tenía sueños, tenía visiones. Yo apenas estaba comenzando en el camino del Señor. Desconocía muchas cosas, no entendía muchas cosas. Pero el Señor me hablaba y yo lo escuchaba. Y decía: no, tal vez después y no estoy lista y no estoy preparada. Y es que yo no sé nada de la Biblia. Es que yo apenas leo la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegó el momento en el que el Señor me dijo: hasta aquí. Es hora de salir de aquí y empezar a caminar con fe y por fe. Eso es lo más difícil que nosotros podemos hacer. Obviamente el llamado de cada quien es diferente. Por ejemplo, a mí me permitió quedarme sin trabajo. Algunos ya conocen esa parte del testimonio de mi vida. Cómo fue que ese mismo día yo salí de ese trabajo y era un sentimiento tremendo en mi corazón el no regresar. Y era un llanto, un llorar hasta en el momento en que yo puse un pie afuera de la empresa. Sentí paz en mi corazón. Pero a lo mejor a ti te dice: ya olvídate de lo que hacías antes. Vas a cambiar la estructura de lo que tú estabas haciendo y ahora vas a hacer otras cosas. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, iban caminando, no sabían a dónde iban, no sabían a dónde iban a llegar, aunque había promesas. Les había dicho que los iba a llevar a donde fluía leche y miel. Pero ¿qué hacía el pueblo en el transcurso del camino? Renegaban. Es que estábamos mejor allá en Egipto, teníamos cebollas, jitomates, nos podemos hacer un caldito. Y aquí, solo maná. Todos los días comer lo mismo. Ya no nos podemos vestir como queremos. Simplemente los vestidos no se les gastaban y el zapato tampoco. No podían andar a la moda porque ya no tenían cómo ir a las tiendas a comprar su ropa. Ahora tenían que caminar por fe, siguiendo las indicaciones de Dios. Pero ellos anhelaban eso. Anhelaban lo que podían hacer antes y que hoy en la vida en Cristo es diferente. Ya no es igual. Pero sí puedo asegurarte algo. Que cuando Dios te dice no veas atrás, no voltees atrás, es porque lo que viene adelante es mucho mejor que eso que has dejado. Y los comienzos nunca son fáciles. Porque hay incertidumbre, hay dudas. Está el, ¿y si no fue Dios el que me llamó? ¿Y si Dios no fue el que me dijo que hiciera esto? ¿Y si dejo mi trabajo y después no tengo que comer? ¿Y si dejo de abrir el domingo porque mis ganancias van a bajar? ¿Y si empiezo a actuar de esa manera? ¿Y si ya la gente con la que yo me reúno ya no me acepta? ¿Y si mis compañeros de trabajo me empiezan a mirar raro? ¿Y si después vuelvo a caer y ya Dios ya no me quiere levantar? Todas esas dudas son totalmente normales. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente confías en Dios?
realmente le crees a Dios, y hoy no es la excepción. Amén. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar de algo bien importante en nuestra vida, algo que cada uno de nosotros pasó o está pasando en el camino del Señor. Hoy quiero hablar del llamamiento de Dios. ¿Qué es el llamamiento? Un llamamiento es una acción de pedir a alguien mediante razones o ruegos que actúe de determinada manera. En este caso el Señor nos llamó a cada uno de nosotros primeramente para seguir su camino. Y en segundo lugar, Él nos ha llamado para hacer un trabajo específico al cual nos llamó. Cada uno de nosotros tiene dos llamados: el llamado a caminar en su presencia y el llamado específico para la obra a la que nos ha llamado. ¿Amén? Amén. El primero, todos ya lo tenemos bien determinado en nuestra vida, ¿sí? ¿O alguno de nosotros no está seguro de seguir al Señor? Y para siempre